Hola doctor, yo ya estoy peinado. Cuando quieras empezamos. Hola, Jordi. Hola guapos y guapas, hoy tengo el placer de entrevistar a una eminencia del mundo de la medicina y de la sanidad. Él es el director del Instituto para Cuidar Mejor del Hospital San Juan de Dios de Santurci, Vizcaya. Doctor en medicina y cirugía, responsable de bioética de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Bienvenido, doctor Jacinto Batiz. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Jordi, muy bien. Creo que te has pasado un poco con lo de inminencia, pero bueno, eh, estoy muy bien y encantado y es un honor para mí pues que hayas decidido entrevistarme y charlar un rato para que tanto tú como yo disfrutemos y quienes nos escuchan y nos vean, ¿no? Así que estaré encantado de contestar a tus preguntas a lo largo de estos minutos. En primer lugar, me gustaría que nos contaras por qué y cuándo empezó tu pasión por el mundo de la medicina y la cirugía. En tu época, ¿las fiestas universitarias de medicina también eran tan grandes como las de ahora? ¿O erais más tranquilitos? Ja, 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 ja. Cuéntanos. Bueno, me imagino que te refieres a las fiestas que hemos visto estos días en la televisión, ¿no? Eh, en los colegios mayores. No, en aquella época, desde luego, las fiestas eran más tranquilas porque teníamos que dedicar mucho esfuerzo para estudiar carreras como esta, que es muy difícil, y teníamos que emplear mucho tiempo para ello. ¿Cómo empezó mi ilusión por la medicina? Pues mira, te he de confesar que yo en principio iba para sacerdote y entonces eh, tenía la ilusión, como otros compañeros míos que estábamos en el seminario, estábamos acabando ya un curso y íbamos a empezar filosofía y entonces pensamos que eso de ir a misiones, que era en la época en la que se nos estaba eh, hablando, sobre todo misioneros que venían al seminario para explicarnos lo que hacían en las misiones en países donde necesitaban sacerdotes, dijimos, ¿por qué no podemos dedicarnos a ir a las misiones, pero no solamente como sacerdotes, sino además con una profesión civil que pueda también aportar algo más que solamente hablarles de la religión, ¿no? Y entonces muchos de nosotros queríamos estudiar medicina a la vez que estudiar para sacerdotes. Pero el obispo de aquella época no nos permitió hacer compatible las dos carreras y decidimos por hacernos médicos. Y bueno, eso no hizo que nosotros renegáramos de la fe religiosa, ni mucho menos de la fe católica, sino que todo lo contrario. Lo que pasa es que bueno, nos hicimos médicos porque en realidad nuestra ilusión era servir a los demás, y creíamos que esta era una forma muy práctica de poder ayudar a los demás, dedicándonos a la medicina y a la cirugía. Entonces, del grado de medicina, como se llama ahora, no solamente era grado de medicina, sino era licenciados en medicina y cirugía. Es por lo que después, posteriormente, me doctoré en medicina y cirugía. Y si te explico por qué me doctoré, y fue además cuando ya tenía 60 años, era porque quería demostrar a las autoridades sanitarias de mi comunidad autónoma que el hospital donde hacíamos paliativos era tan importante, pero que no llegaban a concertar con nosotros los cuidados paliativos. Y entonces dije, bueno, si explico en una tesis doctoral lo que es mi hospital y cómo hace las cosas, seguramente les entre mucho más la idea y les convenzca más. Y así fue, es decir, 20 años luchando con ellos para que concertaran con nosotros, con nuestro hospital, y no había manera. Y una vez de que yo leí la tesis doctoral, pues en enero del 2016, en diciembre del 2016 concertó el gobierno vasco 15 camas para cuidados paliativos en nuestro hospital, con lo cual yo ya me di por satisfecho, ¿no? La ilusión por la medicina, como digo, empezó porque quería servir a los demás de la forma más práctica y como mejor podría hacerlo. Y esto ha sido a través de la medicina, de la que estoy muy orgulloso. Y a pesar de tener ahora 74 años, sigo también, no asistiendo al enfermo directamente, pero sí compartiendo toda mi experiencia y tratando de hacer que los cuidados paliativos no sean simplemente, la veamos como una necesidad, sino que se transforme en un derecho para todos y no sea un privilegio de unos pocos.
Eres un gran defensor de los cuidados paliativos y reivindicas el derecho a que todas las personas puedan tener el derecho a tener unos cuidados de calidad en enfermedades incurables. Cuéntanos la situación que tenemos en España con el derecho de cuidados paliativos. Bueno, en España, pues la verdad es que estamos muy estancados con respecto a los cuidados paliativos desde cuando empezamos, hace como 30 años, ¿no? Estamos un poco estancados porque yo creo que, y además ahora con la ley de la eutanasia, pues yo creo que los políticos se han quedado ya tranquilos porque parece que con eso ya dan la solución al sufrimiento de los enfermos. Y cosa totalmente equivocada, ¿no? Por parte de los que creemos en que el sufrimiento no se resuelve eliminando a la persona que sufre, sino verdaderamente apostando por trabajar cómo eliminar el sufrimiento de la persona mientras llega su muerte, pero trabajando de forma, diríamos, intensa y además con los cuidados paliativos, que no es diríamos, una rama de la medicina que sea no científica. Todo lo contrario, es una rama científica y que ha demostrado su eficacia y su eficiencia para hacer una buena atención médica al final de la vida. Seguimos sin tener una ley nacional de cuidados paliativos. Sin embargo, tenemos una ley nacional de eutanasia para todos los ciudadanos de nuestro país. Esto parece que es incongruente, ¿no? Ya la OMS dijo en 1993 que un gobierno que legislara, antes de legislar sobre cuidados paliativos, legislara sobre la eutanasia, sería un gobierno irresponsable. En fin, como veis, sacamos la conclusión de que este gobierno parece que no ha cumplido lo que la OMS quería que se hiciera, ¿no? Primero legislen sobre cuidados paliativos y después sobre la eutanasia. Y esto es lo que tenemos en nuestro país. Por eso, cuando celebramos el 8 de octubre cada año el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, pues los que hacemos paliativos tratamos de reivindicar este derecho y que esa, diríamos, necesidad, como he dicho antes, de una atención de calidad al final de la vida se transforme en un derecho para todos y no sea el privilegio de unos pocos. Esto es lo que yo creo que es importante. Creemos que bueno, los cuidados paliativos en España dependen muchas veces de la buena voluntad de muchos profesionales y del empeño y del compromiso que los sanitarios tenemos con la atención al sufrimiento de las personas, ¿no? Pero no porque haya voluntad política, porque parece que se olvidan de estas cosas. Y esto es lo que te puedo contar, Jordi, sobre este tema de cómo estamos en España. ¿Cuál es tu opinión sobre que se haya aprobado la ley de la eutanasia en España sin tener ayudas para nuestros cuidados vitales, sin tener la opción de poder elegir vivir hasta nuestro último suspiro, como por ejemplo a los enfermos de ELA? Pues hombre, yo no puedo estar en contra de la ley porque la ley ha sido aprobada democráticamente, con lo cual tengo que aceptarla como ciudadano, ¿no? Pero sí estoy en contra de la eutanasia como tal, porque creo que no es la solución para ayudar a las personas que sufren. Pudiera ser la solución para algunas excepciones, ¿no? Que lo deseen así, pero yo creo que cuando hemos trabajado durante muchos años en cuidados paliativos, pues yo que he trabajado más de 25 años dirigiendo el equipo de mi hospital, es que escasamente me han pedido algunos pacientes que de adelantara la muerte, ¿no? Han sido 3 y cuando profundizas por qué, pues al final terminas viendo que es porque no le atendemos lo suficientemente bien o porque no resolvemos verdaderamente el problema que tienen y eso les está haciendo sufrir. Si cambiamos de actitud y le aliviamos el sufrimiento, le quitamos ese dolor insoportable que tiene, esa soledad que a veces le hace sufrir más que la propia enfermedad, y si todo eso se lo arropamos y le ayudamos y le abordamos desde una manera integral al paciente, desde el aspecto físico, el aspecto emocional, social y espiritual, el paciente no vuelve a solicitar la eutanasia. Por eso yo desde luego creo que debemos de procurar ofrecer todo aquello que el paciente necesita para poder seguir viviendo el tiempo que le quede, pero con la mejor calidad de vida. No se trata de que prolonguemos innecesariamente una agonía, ¿no? Sino lo que pretendemos es ayudar
a que el tiempo que le quede hasta que llegue su muerte sea lo mejor posible sin sufrimiento. Bueno, esto es lo que desde la ética médica se propone, ¿no? No prolongar innecesariamente la agonía con tratamientos inútiles y a veces que hacen sufrir más que la propia enfermedad. Y si el sufrimiento que tienen exige pues, una sedación paliativa, pues también es una buena práctica médica siempre que se haga cuando esté indicada y cuando esté, diríamos, aceptada por el paciente, ¿no? Con lo cual yo creo que esto es lo que hay. Pero en ningún caso pienso yo que debiéramos de precipitar intencionadamente la muerte de una persona. Me gustaría saber una cosa, que no tengo conocimiento sobre ello. Si una persona recurre a la eutanasia, ¿todos los médicos están obligados a practicar la eutanasia o es algo que voluntariamente deciden hacer los médicos que acepten? Bueno, según la ley, el ciudadano tiene derecho a esta prestación y según la ley, la prestación la tiene que hacer un profesional médico, con lo cual estamos obligados a ello. Pero también esta ley nos da el derecho a los profesionales de acogernos a la objeción de conciencia. Y desde luego, esta objeción de conciencia permite que no tengamos obligación de realizar la eutanasia si el paciente nos lo pide. Tenemos que manifestarlo, nuestra opción de haber elegido la objeción de conciencia y en este caso no estamos obligados. Otra Cambiando cosa, de tema, ¿te acuerdas sí. cuál fue tu primera operación como cirujano? ¿No te temblaba la mano como si todo tu cuerpo fuera un terremoto? Ja, 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 ja. Cuéntanos. Bueno, sí, Jordi. Mira, los cirujanos en la época que nosotros empezamos a trabajar en medicina, la verdad es que nos formábamos siempre al lado de otros cirujanos y bueno, pues siempre estábamos arropados y ayudábamos y entonces quitábamos un poco el miedo, ¿no? Porque siempre estábamos amparados por otra persona que lo sabía hacer mejor. Pero bueno, yo cuando empecé lo hice en un servicio de urgencias y en urgencias ahí no tienes mucho tiempo que pensar a estar nervioso, tienes que resolver el problema del paciente, ¿no? Y con cosas muy sencillas, ¿eh? El suturar, el coser una herida grande porque a alguien le han apuñalado, ¿no? Y entonces eso, la verdad es que lo que estás pensando es en el paciente más que en ti mismo. Por supuesto que luego ya hay otros cirujanos que tienen en sus manos pues nuestro cerebro y que tienen ahí a milímetros pueden tocar áreas que pueden generar problemas, pues esto ya se lo miden de otra manera. Pero te aseguro que la profesión de cirujano es una profesión muy bonita porque está ayudando a que con su arte, con su técnica, pueda resolver muchos problemas y salvar muchas vidas. ¿Qué le gusta hacer en el tiempo libre al doctor Batic? Bueno, pues en mi tiempo libre, que incluso ahora que estoy jubilado, tampoco tengo mucho porque ahora me dedico a, toda la mañana hoy he estado pues preparando una clase que voy a dar en la universidad y claro, pues ahora tienes que, ya no vale dar una clase y decir lo que tú piensas porque los alumnos ya saben todo, prácticamente tienen acceso a todo lo que se publica y tienes que estar al día, con lo cual preparar una clase te lleva mucho y todo esto pues me lleva tiempo, pero en mi tiempo libre, pues hombre, es leer muchas cosas que no sean medicina, me gusta leer filosofía, novela histórica, me gusta salir a pasear, me gusta estar en el jardín, pues contemplar las flores, los árboles, mimarles un poco, cuidarlos junto a mi mujer y bueno, y estar con mi familia, ¿no? Con mis hijos, nietos, etcétera. Esto es lo que hago y me gusta en mi tiempo libre. A todos mis invitados les pregunto a que elijan a una persona para que yo lo entreviste con mis ojos. ¿Tú a qué nombras? Mira, yo creo que sería muy interesante una entrevista que podrías hacer al doctor Álvaro de la Gándara. El doctor Álvaro de la Gándara es un médico paliativista que también, como yo, lleva muchos años en esta
en esta empresa, diríamos, de tratar de reivindicar los cuidados paliativos. Pertenecemos a un grupo, un observatorio de final de la vida de la Organización Médica Colegial, en la que trabajamos conjuntamente con varios compañeros. Y este hombre es como te he dicho, el jefe de cuidados paliativos de la Jiménez Díaz, en Madrid. Y tiene de característica, y por eso yo te aconsejo que le entrevistes, porque él con la pandemia estuvo varios meses en coma, ¿eh? Y entonces ahora que ya está otra vez recuperado de este tema, podría haberse acogido a su incapacidad laboral y estar ya retirado, y sin embargo ha querido seguir trabajando más que de forma asistencial, de forma pues dedicándose a formar a profesionales, porque fíjate bien, Jordi, la formación, que es uno de los pilares de ese instituto que tú has anunciado que yo dirijo ahora, cuando yo dejé de dirigir la unidad de cuidados paliativos y me retiré de la actividad asistencial hace 3-4 años, entonces asumí la dirección del Instituto para Cuidar Mejor de nuestro hospital, que como pilares tiene la divulgación de los cuidados paliativos, la formación en cuidados paliativos, la investigación en cuidados paliativos y la innovación en cuidados paliativos. ¿Para qué? Para cuidar mejor. Pues bien, este hombre también se dedica mucho a la formación, porque uno de los retos de los cuidados paliativos en España es que la formación de los profesionales sea universitaria, que tenga rango universitario y que se pueda impartir los paliativos en las universidades, y que no solamente nos enseñen en la universidad a prevenir enfermedades y a curarlas si no somos capaces de prevenir más, sino que nos enseñen a paliarlas si no somos capaces ni de prevenir ni de curarlas. Y esto es a lo que no nos han enseñado, al menos a nosotros. Y nosotros sí queremos ahora formar a profesionales. Lo hacemos en cursos de posgrado, en máster, pero nos gustaría que también el Estado, las universidades, incluyeran este programa de cuidados paliativos en la universidad. Muchas gracias por participar en mi canal. Doctor, eres una persona extraordinariamente maravillosa. Gracias por apoyar la investigación de la ELA. Un fuerte abrazo con mis pestañas. Muchas gracias, Jordi. Lo importante eres tú aquí, y sí que eres impresionante. Y el testimonio que das, porque das un testimonio de vida que nos estimula a los demás a seguir defendiéndola. Muchas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte.